¿Tienen alguna duda? ¿Qué dudas tienen? ¿Les surgieron de eso? Vamos por parte. ¿Cuándo van a volver a habilitar para subir las correcciones? Ahora durante la semana, les dejamos toda la semana. O sea, lo Para que que lo tenemos que hagan. corregir nosotros, hay que volver a subir Ajá. una Exacto, nueva hoja de en otro ruta. espacio. Ujú. Sí. Generalmente, así en general, la cuestión es que han tenido que agregar cosas. Algunas son medias obligadas, digamos, porque cuando hablamos de la responsabilidad de cada tarea, justamente cuando hablas de responsables hay que identificar una persona. Muchos ponían todo el grupo, si bien la actividad la hace todo el grupo, el responsable, por ejemplo, de que esa actividad se lleve a cabo, de que si falta alguno lo llame, de que si alguno no mandó los papeles, ¿se entiende? Hay uno que es responsable de que esa actividad se concrete. O sea, todos la realizan, pero uno es el responsable de que se concrete. Por eso ahí en algunos casos tienen que agregarle la columna, en la columna de responsable, quién es el responsable de cada actividad. Y algunos, por ejemplo, incluyeron que si había algún problema, por ejemplo, que si alguno no tenía acceso a algo, cómo podían solucionarlo, que eso era más bien optativo, no era obligatorio, pero si el que lo quería agregar, algunos ya lo hicieron y otros era como optativo si lo quieren agregar en la corrección. Después no me acuerdo, que algunos que confundieron tareas y objetivos. Claro, lo ponía medio parecido o invertido, ¿sí? Es como que pensaban primero en la tarea y en función de lo que hacían ese día, ese era el objetivo. Y en realidad tienen que plantear, el objetivo es uno por fase, uno o a lo sumo dos. Pero después las tareas o las actividades que tienen que plantearse para lograr ese objetivo son varias, pueden ser varias. Ajá. En muchos casos, por ahí las actividades que planteaban o que proponían eran actividades muy generales, donde no quedaba muy claro cómo con esas actividades iban a lograr los objetivos. Ya el caso lo tienen definido. Entonces, bueno, tienen que trabajar sobre ese caso, y no sean tan generales, sean bien concretos y así se les va a facilitar encontrar los responsables y organizar bien las tareas. Después por ahí, tengan cuidado porque hubo algunos grupos que plantearon que el PowerPoint se entrega el día 10 de mayo y eso no es así, no figura en ningún lado que se entregue el 10 de mayo. Se entrega el 31. Así que ojo, porque por ahí eso les altera todo el cronograma. Estaban esperando una devolución también del PowerPoint, que no se hace devolución. Ya la presentación final que ustedes van a hacer la tienen que subir el día 31, así todos tienen el mismo tiempo de elaboración. Porque si no, el que presenta en forma oral el último día de presentación, por ahí tiene unos días más de ventaja. Entonces era simplemente por una cuestión de equidad, que todos lo entregan, se termina el día 31. ¿Bien? Así que ojo con esos que por ahí confundieron esa fecha. Y después otra cosa, a ver, que me haya notado, no. Eso era en general lo que vimos en las hojas de ruta que presentaron. Y algunas están muy bien, muy claras, muy completas, muy precisas. Entonces, bueno, es una herramienta que los ayuda a ordenarse. Y más cuando son varios, tienen que organizar no solo esa actividad colectiva, sino sus actividades individuales. Así que ahora se lo vamos a abrir, es otro espacio donde suben las correcciones hasta el lunes que viene. Durante esta semana las pueden hacer y las suben. Bien. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda. En la hoja de ruta, el comentario que a mi grupo le pusieron fue que la hoja de ruta estaba aprobada, pero que podríamos incluir posibles problemas
y cómo lo abordaríamos. ¿Nosotros, eso es optativo o tenemos que seguir esta Exactamente. fórmula? Eso es lo que decíamos que es optativo. Si lo quieren mejorar, lo pueden mejorar. Ah, buenísimo. Ya está aprobada, así como está. Ajá. Ah, bueno. Gracias. Profe, Profe, disculpa que... pregunto Belén. rapidito. Que no alcanza a escuchar el tiempo para entregarlo de nuevo. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes Hasta que el lunes viene. que viene. Gracias. Ajá. A ver, yo ¿qué tenía una dice? duda, no sé si se Sí. escucha. Con Ajá. respecto a lo que había dicho la compañera también de los posibles problemas y la forma de abordarlos, o sea, ¿no tendríamos que plantear posibles problemas que nos generan al abordar el caso, o sea, sobre el caso, o No, posibles problemas del grupo? problemas, vieron que ustedes decían, búsqueda de la bibliografía en tales lugares, que son, por ejemplo, que no tienen acceso a tal lugar, o sea, no tienen acceso a las bibliotecas virtuales que pensaron, de dónde más pueden sacar información. O sea, todo depende de la actividad, de la tarea que se plantearon y el recurso, que tiene que ir acorde. Pueden surgir problemas, puede que no, pero puede surgir problemas. O Claro, cuando un compañero no cumple con lo pactado, ¿cómo resolverían eso, por ejemplo? todo eso especificado, digamos, en la hoja de ruta, ¿no? Exactamente. No Como como posible, o sea, aparte. porque uno va planteando, como diciendo, siempre tenés que tener un plan B. Ah, claro. B, C, D. Nosotras ahora estamos por implementar un plan B, porque tenemos algunas bajas por enfermedad, hiperactividad en el... Entonces, estamos por implementar un plan B, que ahora se los vamos a publicar, para no perder el ritmo del cursado. Entonces, vamos quedando cada vez menos en algunas actividades, entonces... Siempre hay que recurrir a una alternativa. Exactamente, y uno lo tiene que tener medio en el margen, siempre lo tenés que tener al plan B en la cabeza. ¿Sí? Genial, gracias, profe. Acá tengo una pregunta, bibliografía donde vamos buscando la información. Ahí en la hoja de ruta, muchos pusieron, buscar la bibliografía de la cátedra, o pusieron bases de donde sacar información de papers. Algunos pusieron consultar a los ayudantes alumnos, otros pusieron como recurso consultar a algún profesor de otra materia o algún médico conocido. O sea, esos serían los recursos con los cuales ustedes pueden contar para cumplir la tarea y cumplir el objetivo. Acá cuando preguntan la bibliografía donde vamos buscando, eso ya sería lo realmente, y ahí es la bibliografía donde van sacando la información y donde concretan, la que seleccionan acorde a lo que tienen ahora en la lección, que es justamente la lectura crítica y la selección de dónde sacan la información. Cuando ustedes deciden, entonces nos quedamos con esta información, que aunamos este paper y este libro, eso es lo que tienen que quedar registrado. No todo lo que consultaron, sino solo la que seleccionaron, que es lo que para ustedes sería la bibliografía que utilizaron para fundamentar las cosas. ¿Se entiende? El recurso son todos, pero finalmente, posiblemente de todos esos recursos seleccionen uno o dos. Que no quiere decir que posiblemente sean uno o dos distintos para cada aspecto. Porque, por ejemplo, algunos chicos también me han estado preguntando respecto a la cuestión de los términos que desconocen, que a veces algunos casos tienen más, algunos casos tienen menos, y depende del tipo de caso. Algunos test, por ejemplo, van a ir a buscar bibliografía específica para eso, ¿sí? Entonces, cuando encuentran, pueden encontrar diversas tipos de bibliografía, como les mostramos ahí, algunas de divulgación, otros que son papers científicos, otros son libros. Van a quedarse con uno o dos de esos, pero no quiere decir que todo el caso lo trabajen con esas dos fuentes bibliográficas, sino para tal tema tuvieron esa cita bibliográfica, y eso es lo que llamamos cita bibliográfica de un aspecto específico.
Bien. O sea que tienen que ir guardando. Todo eso que ustedes decidieron, bueno, esto es lo que vamos a utilizar, lo van guardando a la cita. Porque Para es lo que después nosotros, armar las referencias. claro, nosotros seguramente le vamos a preguntar de dónde surge esa información. Vieron que en la evaluación, cuando ustedes ven la evaluación del caso, la grande, donde tienen la que es del grupo, la individual y la que nosotros le vamos a hacer, fíjense que ahí tienen, dentro de los criterios de evaluación, ustedes ya pueden ir viendo para ir construyendo de a poco, mirando eso, son las pautas, ya se les van dando pautas, y uno de ellos justamente tiene que ver con la información, la búsqueda de información, los criterios de la selección de la información, que son súper importantes. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, avanzamos con los otros temas. Podemos terminar con la parte teórica de Ceci. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Una duda más? Profe, yo quería hacer una consulta, porque Sí. nosotros nos remarcaron que, como comentario, dice que deben estipular un responsable por cada actividad y que solo hay algunos, o sea, en la actividad que hicimos. Y, por ejemplo, puede ser que se refiera a que nosotros en una actividad pusimos a que lo hace todo el grupo y no debe ser así, debe hacerlo uno de los 4 integrantes. Por eso, ya al principio dijimos la diferencia entre hacer la tarea y el responsable de que la tarea se haga. Claro. O sea, la tarea la pueden hacer todos, la tarea pueden buscar bibliografía todos, pero tiene que haber uno que diga, bueno, yo la junto, yo la registro, yo llevo el registro, ¿se entiende? Sí, un responsable de la tarea. La hacen todos trabajan en eso, pero uno es el responsable de que se ejecute adecuadamente. Bien, y eso lo remarcamos como responsable tal integrante y abajo esa tarea. Todos hacen la tarea, perfecto. Sí, o sea, para nosotros de que por eso la diferencia entre responsable y que se hace. O sea, en un trabajo todos trabajan, pero siempre hay un responsable, que es el que se va a hacer cargo si alguien mete la pata. Básicamente eso es ser responsable de algo. Bien. O sea, entonces no es necesario aclarar que todos lo van a hacer, sino que quien asume la responsabilidad de que esa tarea se haga bien y que se llegue a un resultado adecuado. Ok. Sería quien es el jefe temporario del grupo que se hace cargo de que se realice y que se realice bien. Claro, exacto. Sí, gracias. A ver acá. Tenemos dudas acerca desde dónde abordar el caso. Caso 18, yo ni me acuerdo cuál es el caso 18, chicos. A ver. Encima, a ver, vamos a hacer algo general que les sirva a todos desde dónde abordar el caso. Como dijimos ya el viernes, que con algunas preguntas, cuando nos juntamos en la clase teórica, algunas preguntas tendían a eso. Que les dimos como ejemplo que ustedes lo tienen que abordar como si ustedes fueran el médico. Esto que ustedes tienen, generalmente todos los casos, está bastante separado lo que es el motivo de consulta, el diálogo que se establece en la parte de la entrevista, lo que el médico puede ir observando y sacando en claro de esa entrevista, y después el examen físico, exámenes complementarios, donde teóricamente después viene el paciente con los resultados del examen complementario, o va varias veces porque tarda mucho en hacerse los exámenes complementarios. O sea que tienen que abordarlo justamente ahí, es un todo el paciente. Fíjense que hablamos de un paciente, no hablamos de un tema, no hablamos de un sistema, no hablamos de un órgano, hablamos de un paciente. Justamente ahí tienen que aplicar esto que vieron durante la semana pasada, que es la visión sistémica.
justamente a ustedes al paciente no les va a llevar diciendo yo tengo tal patología, se llama así, se llama síndrome, no le llega así. Le llega diciéndole tengo dolor de cabeza, me mareo, vomito, no sé qué me pasa, estoy muy cansado. Y resulta que ese motivo de consulta va a ser de 100 pacientes. La razón por la que llega al consultorio muchas veces va a ser la misma. La cuestión es lo que sigue después, de cómo ustedes indagan cuál es el origen, qué es lo que está funcionando mal, que les lleva a eso. Y tienen que empezar a descartar después, porque muchas cosas te pueden causar cansancio. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde correlacionan y lo ven desde una cuestión sistémica. No, nosotros no vemos patologías, queremos que vayan ahondando en cada una de esas palabras para que encuentren qué es lo del funcionamiento normal que está desarreglado, sin llegar a un nombre, no a un... que pueden ir correlacionando. Fíjense que una parte ustedes pueden ir correlacionando. Un síntoma, un signo, algo del examen físico y los resultados de un examen complementario. Eso calculo que en taller B lo hacen quienes están cursando taller B, porque habla de la lógica de correlación, o en patología. En patología, bueno, tienen que correlacionar la cuestión, lo que pasa con la estructura, si hay cambios bioquímicos, si esos cambios bioquímicos se manifiestan. O sea, utilicen todos esos conocimientos que están por fuera, pero solamente con algunos textos de fisiología, ahondando, sí, ahí lo que tienen que buscar son algunos test específicos. Ahí ya con eso pueden abordarlo, pero como el paciente, no como la patología. Sí, también decíamos el viernes, bueno, el tema de las hipótesis, que por ahí es clave, cómo generan o qué tipo de hipótesis generan, y justamente el trabajo en equipo tiene que ver con que se puedan ir complementando en esta generación de hipótesis, en la discusión de cómo la refutan o cómo la aceptan, qué tan amplia es esa hipótesis o qué tan específicamente relacionada con un dato al que pueden acceder a través del estudio complementario o del examen físico. Entonces, la hipótesis es lo que les va a dar el puntapié para abrir toda esa gama de variables que tendrían que observar o que tendrían que evidenciar en el paciente. Entonces después, al seguir leyendo el caso y viendo cuál es la información del examen físico y de los estudios complementarios, van a poder ir aceptando, rechazando las distintas hipótesis, y el camino se les va a ir, lo van a ir orientando hacia, ya les digo, no queremos que lleguen a un diagnóstico. A nosotros nos interesa cómo hacen esas relaciones entre la hipótesis que plantean y cómo lo confirman o cómo lo rechazan. ¿Sí? No importa si llegan al diagnóstico que corresponde, no es nuestro ámbito de acciones, sino es el camino, es ese recorrido de cómo a partir de un paciente que les cuenta cómo se siente o les dice qué les está pasando, qué hipótesis plantean ustedes para tratar de llegar a la causa del problema. ¿Sí? Entonces cada uno de los integrantes del grupo probablemente plantee distintas hipótesis, porque lo va a pensar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Bueno, la idea es que puedan trabajar coordinadamente sobre esas hipótesis, y bueno, decir cuáles van a aceptar, cuáles van a rechazar, fundamentando los datos que van a encontrar en los estudios complementarios y en el examen físico. ¿Sí? No sé si alguien quiere dar un ejemplo, quieren
si alguien tiene algo más o menos armado o alguna duda en cuanto a la amplitud. Es decir, es muy amplio, es decir, el hecho de que, a ver, lo puedan elaborar en más o en menos tiempo, depende de cómo plantean esa hipótesis. Si plantean algo muy amplio, y pueden estar bastante tiempo tratando de... Ejemplo de hipótesis amplia. Es decir, puede tener afectado el sistema nervioso y no van a terminar nunca de corroborar esa hipótesis. ¿Sí? O sea, por eso cuando hablamos de específico, ¿sí? Por ejemplo, si uno dice, sí, me siento cansado, con dolor de cabeza, llega. Entonces, ¿dónde puede estar el problema? Pero sí, puede estar el problema en el sistema nervioso. ¿En dónde del sistema nervioso? ¿Qué cosa del sistema nervioso? ¿Qué afecta? Y van entrando cada vez más chiquitos, si no la hipótesis no la van a corroborar nunca. O sea, cualquier persona, además con el dolor de cabeza solo y el cansancio, tienen otros datos en el caso para ir de todos los posibles abanicos para ir diciendo, no, esto no, porque esto se contradice. Imposible que sea por esta razón, porque en el examen físico le pasa esto y en el examen complementario le pasa eso. O sea, para que identifiquen dónde está la alteración, no cuál es el origen de la alteración, sino ir hacia atrás, volver a la fisiología para ir encontrando qué está alterado, qué proceso, qué estructura y qué proceso, ¿sí? Porque en general hay excepciones, pero bueno, justamente, bueno, eso lo saben más ustedes que están en taller B o han hecho taller A, seguramente le han hablado de que justamente generalmente los motivos que generan un problema no son 20 distintos al mismo tiempo, sino que hay un origen causal, ¿sí? Y ahí es a donde tienen que buscar, con toda esa información, tratar de esos múltiples que parecen al principio cuando lo leen, ir tachando, porque van teniendo pistas, es como si estuvieran haciendo un trabajo de investigación de pistas. El caso está lleno de pistas para que ustedes puedan identificar cuál es el origen del problema, qué proceso, qué estructura y qué proceso pueden estar modificados, alterados, que llevan a toda esa constelación de eventos, ¿sí? No necesitamos que sepan el nombre y apellido de la patología, sino que puedan identificarlo. Por eso, si bien no han tenido neuro, aunque neuro empiezan la semana que viene, no la otra, pero neuroanatomía ya la han cursado. Por ejemplo, histología del sistema nervioso ya la han tenido biología donde ven cosas del sistema nervioso. Y hace 5 clases que venimos hablando del sistema nervioso. O sea, no es que sistema nervioso no han visto nada. Tienen un montón de información. Lo que tienen es que animarse a trabajarla. Y animarse a trabajarla sin el nombre de la patología. Porque el primero que recibió un paciente de COVID no sabía que eso le pusieron el nombre después COVID-19, por ejemplo. Entonces, justamente ahí está, que si ustedes reciben algo nuevo, puedan poder identificar cuál es el origen del problema. Si no, tenemos una buena computadora, ponemos los signos, los síntomas, nos tomamos la presión arterial, ponemos los rasos y no necesitamos más médicos, porque nos largan las posibles patologías. Pero somos más que datos los pacientes. Por eso es interesante que ustedes lo vean como un todo, no desde la patología, sino desde todas las cuestiones que rodean a eso. Y con el criterio justamente que puede haber una constelación de signos, síntomas, puede haber un montón de alteraciones, pero el origen generalmente es uno. Hay una sola cosa
que genera todo eso. Por eso también el hecho de trabajarlo así en grupo, en equipo, es para que se animen con sus compañeros a hablar, a proponer las hipótesis, y que los demás sean críticos de esa presentación, decir, no, pero eso no es coherente por esto y por lo otro. Y bueno, y ahí empezar un debate y empezar una discusión de qué hipótesis son válidas y cuáles por ahí no tienen es decir, una coherencia fisiológica. ¿Ah? Entonces, bueno, es un momento para... Y cada uno que defiende algo va a tener que ir y buscar automáticamente el fundamento que lo ayude a defender eso. Que ahí tienen la bibliografía y la selección de la bibliografía. Profe, Y una consulta. En el armado de las hipótesis podemos, por ejemplo, porque a mi grupo le tocó un caso que habla de ingestión de comida y que genera, creemos nosotros que es un síndrome, un síndrome de gástrico, pero teníamos idea de que podía ser involucrado por una bacteria. ¿Podemos involucrar la bacteria? Es mi duda, por el hecho de que del daño que va a generar. Sí, ustedes... Sí. Yo, por el hecho de que no es importante arriesgar el diagnóstico, pero por ahí para el daño que genera, por ejemplo, en el epitelio, ¿se puede involucrar? Sí. Bueno, gracias. Bueno, ahí, por ejemplo, en el chat Analía está poniendo, hicieron la hipótesis, el vértigo postural paroxístico benigno. Eso ya están dando un diagnóstico. Un diagnóstico. Eso no es una hipótesis, eso es un diagnóstico, chicos. Ustedes cuando entra el paciente y lo miran, no dicen posiblemente por la postura que tiene, puede ser, pero después le hacen un montón de cosas para ver. Entonces, de entrada, ustedes no están representando el proceso que hace el médico con el paciente. Entonces, la hipótesis, ¿sí?, no puede ser de entrada, el paciente que está entrando ahí trae un vértigo postural paroxístico benigno. Y es más, ya ponen que es debido a que los otoconios que están en el oído interno, eso es cortado y pegado de un libro. O sea, nosotros vemos eso y sabemos que es cortado y pegado de un libro. ¿Se entiende? A ver acá, otra compañera. Nosotros no estamos pidiendo hipótesis diagnósticas. ¿Sí? Estamos pidiendo hipótesis de qué está funcionando mal y por qué. ¿Sí? Y eso que están poniendo, poner vértigo postural paroxístico benigno es una hipótesis diagnóstica. Después acá otra compañera dice, nosotras no planteamos hipótesis amplias, nos planteamos, debe ser, para leer los temas en general y luego hacer hipótesis más acotadas. ¿Estaría bien? Perfecto, pero tengan en cuenta el tiempo, ¿sí?, que tienen disponible para desarrollar el caso. Tengan en cuenta que el 31 de mayo tienen que entregar el PowerPoint listo. Entonces, de ahí vayan para atrás. Elaborar el PowerPoint les va a llevar una semana, 10 días, y vayan para atrás, y bueno, la discusión del caso no puede superar los 15 días, 15, 20 días. Entonces, tampoco se relajen en hacer amplio, leer de 4 o 5 libros y demás. Traten de aplicar los conceptos y lo que ya están
sabiendo de fisiología. No se pueden poner ahora a estudiar tracto gastrointestinal, o ver cómo, el ejemplo que daban de la bacteria, cómo la relación entre la bacteria y el huésped y la inmunidad. Eso ya lo saben, teóricamente, ya lo vimos en detalle el año pasado, entonces tendrían los elementos como para justificar qué pasó en esa interacción huésped con bacteria, que hubo una infección o hubo una ruptura de barreras, ¿sí? Y que se generó o no una respuesta inmune. ¿Está? Pero no se vayan ahora a estudiar de cero un tema. Es decir, ahora tienen que aplicar lo que ya tienen medianamente elaborado de los distintos sistemas. Lo que sí van a ir a lo mejor a buscar en la bibliografía es algún detalle concreto que les permita confirmar esa hipótesis, o rechazarla. Las hipótesis tienen que estar bastante dirigidas a que ustedes puedan confirmar o rechazarlas con los elementos que les presenta el caso. ¿Sí? Ahí, ¿quién está? Camila pregunta si la idea es hacer muchas hipótesis y ir guiando el caso, o hacer una sola hipótesis y cuál es el origen del problema. A ver, ustedes pueden ir expresando, ustedes esto lo van a tener que hacer siempre después, cuando tengan, que se reúnan con sus compañeros médicos y le tengan que presentar el caso de un paciente. Y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que representar el pensamiento. Lo que pasa es que ahora se tienen que poner de acuerdo 4 personas como si fueran un pensamiento único. Y en el pensamiento del médico se van generando constantemente hipótesis, constantemente se van preguntando y constantemente se van generando hipótesis, y por eso van y palpan en cierto lugar, por eso palpan la tiroides cuando le dice ciertas características del paciente, o por eso palpan el abdomen. No es que palpen todo el tiempo. Cuando palpan cierto lugar es porque se generaron automáticamente una pregunta o una hipótesis para ir a palpar cierto lugar. Cuando piden un examen complementario, no piden 20.000 exámenes complementarios, porque si no las obras sociales no darían abasto. Es más, te van a rechazar la mitad. No es por las dudas. Claro. Tienes y después ver qué es lo que está alterado. ¿Qué observaron? ¿Qué les dijo el paciente para que pidan ese examen? Eso es lo que nos tienen que representar ustedes en el PowerPoint y en la presentación. ¿Cómo fue la evolución de su pensamiento para llegar a solucionar ese problema que es un caso de un paciente? ¿Cómo fueron generando? Porque a lo mejor escriben 100 preguntas, hacen 100 hipótesis y van seleccionando. ¿Sí? Entonces, a lo mejor pueden después decir, y primero, como decía que estaba, como decimos siempre, cansado, con dolor de cabeza, pensamos que el problema podía ser alguna cuestión que tuviera que ver con el oxígeno. Entonces podía ser que tuviera anemia, o podía ser que tuviera, o sea, después pensamos que podría ser muscular, porque perdía la fuerza, pero eso puede ser por falta de oxígeno, o puede ser por algún nutriente, o puede ser, ¿se entiende? Pues van surgiendo, y ustedes, a medida que van leyendo el resto, van tachando cosas. Porque dicen, no, anemia no es, porque tiene una hemoglobina que es normal, listo, tú tachá anemia. Eso es lo que tienen que representar de la forma más creativa que puedan en la presentación del caso. ¿Qué es lo que van a tener que hacer cuando tengan que presentar ante los otros residentes el paciente? Representar qué pensaron. Y algunas cosas decir, van a poder decir, y se nos presentó esta dicotomía. Estas dos cosas parecían paradójicamente que no tenían relación, pero resulta que sí tienen relación, y ahí está la búsqueda de ustedes específica.
cómo estos dos síntomas, o este signo y este síntoma y este dato complementario parecen contradictorios y en realidad apuntan a dos aspectos del mismo problema. Ese es el desafío, que ustedes vayan del abanico cerrando, cerrando, cerrando para encontrar dónde está el problema. Entonces, no es que las tengan que escribir, es en su cabeza, nos tienen que demostrar qué pasó, cómo pensaron, cómo fueron pensando, cómo fueron seleccionando, que a lo mejor eso lo pueden poner en una sola diapositiva, es decir, pensamos primero en todo esto, hicimos una lluvia de ideas, pensamos en todo esto, y después vimos que en el examen físico pasaba esto, tachamos, en el examen complementario tachamos estos 5, nos quedaron estos 3. Y eso es el pensar, eso es pensar clínicamente. No sé cómo se los enseñan en taller A o en taller B, pero uno tiene que ir descartando cosas cuando está adelante un paciente. Y eso es la tarea que tienen que ir haciendo. Tienen todos los datos para ir diciendo, todo esto parece ser, y resulta que voy juntando evidencia que me va haciendo refutar esto, refutar esto, refutar esto, y me van quedando 2, 3, 1. Y eso termina siendo, por eso no necesitan llegar al nombre y apellido florido, sino por lo menos decir, el problema está en tal lugar del cerebro, o en tal proceso del cerebro, o en tal cuestión de proceso del corazón, y si tienen el nombre, perfecto. Pero si de entrada nos dan el nombre, ¿cuál es el proceso que hicieron? Generalmente, por eso quieren la patología, porque les gusta de la patología desligar, y nosotros queremos que hagan el proceso inverso, porque el paciente no les llega con el cartel de la patología, ni les llega con el capítulo de fisiología que tienen que repasar. Les llega con una constelación de signos y síntomas que ustedes tienen que ir indagando y correlacionando con el examen físico y los exámenes complementarios. Como les dije, no tienen que escribirnosla y presentarla, porque la presentación no es escrita. Cuando hablamos de hipótesis de su pensamiento. ¿Se entiende? Si hacen 20, van a pasar solamente presentando hipótesis, sino en la presentación. En realidad, cuando hablamos de hipótesis, es en la forma en que ustedes están pensando. Pueden ser muchas, pueden mostrar cómo de todas esas se quedaron con pocas. Ese es el proceso importante. ¿Se entiende el concepto? Hola. A ver, alguien que... Ahí lo que puso Camila es lo más cercano, donde dice que el análisis del caso es haciendo la hipótesis para guiar el análisis del caso y buscar el origen del problema. Bueno, anímense, no se bloqueen, no se desesperen, que bueno, es una actividad de aprendizaje, ¿sí? Y justamente pensar en forma crítica es una de las habilidades más complejas, en la que estamos menos entrenados, porque siempre nos entrenan para dar la certeza, ustedes se sienten cómodos cuando tienen la respuesta correcta, cuando saben lo que está bien, cuando dieron en la tecla con el diagnóstico. No nos interesa nada de eso. Queremos ver cómo hacen el camino del razonamiento. ¿Por qué descartan algo? ¿Por qué toman otro dato? ¿Cómo refutan una idea? ¿Cómo aceptan la otra? Justamente lo que queremos es que desarrollen esa habilidad crítica, ¿sí? Entonces les damos todo dedicamos horas de la materia para que hagan este ejercicio, que se animen a abrir la cabeza y a tratar de empezar a
encontrar las relaciones entre los conceptos y los procesos. ¿Está? Ese es el objetivo de la actividad. ¿Sí? Y hacerlo en grupo, hacerlo con los pares. Sí. Yo tengo una duda, pero es de concepto, porque lo buscamos y no aparecía como algo patológico. Catarsis positivo, ¿a qué hace referencia? No, es que no es patológico. Catarsis es que puedes dejar. Está bien. Claro, es normal. No se considera nada porque dice positivo. Exactamente. Listo. Bien. Es como que, si bien Calalesina me va a matar por lo que voy a decir, siéntanse Doctor House un ratito. ¿Sí? Entonces, vieron que están encerrados pensando, si lo han visto, y seguramente lo han visto, algún capítulo, están encerrados pensando y empiezan pensando en esa constelación y que aúna todos esos signos, síntomas y datos que les van aportando los exámenes complementarios del paciente. Esa es la idea. No es que tengan que escribir en la presentación cada una de las cosas y hacer como una donde teórica. No, tienen que representar en esa presentación el pensamiento, qué los llevó a esa conclusión, el desarrollo del pensamiento, el recorrido que hicieron. Por eso le digo, siéntanse un ratito, Doctor House, ¿sí? Para pensar qué está pasando con ese paciente. Bueno, podemos avanzar a la otra. Esperen, chicos, antes que me olvide, este viernes no van a tener clase, porque hay selección de ayudantes alumnos y pensamos que iban a ser poquitos y se anotaron como 13, así que no vamos a terminar y bueno, tenemos que hacerlo el viernes. Y el lunes, todo esto yo lo voy a poner en novedades igual, pero se los voy avisando, ya que el viernes no hay clase, que el lunes van a recuperar el TP de renal que quedó, porque así ¿se acuerdan del TP21, donde manejo ácido base de renal? Es ese, ¿no, Celi? Sí, 21. ¿Se acuerdan que no se había dado? Así que lo que le vamos a pedir es que vayan, mientras tanto, para no atrasarse, viendo en el aula de fisiología, el aula vieja de fisiología, están todos los videos de los teóricos de otro año, donde está el teórico de crecimiento, el teórico de metabolismo fosfocálcico, el de regulaciones de signos vitales. Entonces pueden ir ahí para ir usando esos teóricos, que los pueden usar siempre, obviamente, para ir trabajando los temas. Y eso era por ahora, vamos solucionándolo así, porque así vamos. Sí, pero el resto de las actividades siguen iguales. Las únicas que cambian son esas, que el viernes no hay teórico y que el lunes se recupera el TP21. Y que entonces de esos teóricos los van a buscar en lo que está cargado en los videos del año pasado. Bien. Bien, bueno, entonces lo que había quedado, para que no era tan pesado, voy a compartir la pantalla y les voy a terminar de dar la parte de regulación de la temperatura. Bien, mientras vos compartís, Ceci, también algunos nos avisaron que no habían podido hacer el checklist de la unidad 9 por la tormenta, corte de luz y demás. Así que ya está abierto nuevamente el checklist y autoevaluable de la 9 hasta el miércoles, para los que quedaron sin hacerlo, que puedan entrar a completarlo. ¿Está bien? Bueno, cualquier cosa, sí, estaba viendo, después cualquier cosa les voy a... yo tengo un caso muy sencillo armado, que les podría mostrar como un ejemplo, para que no entren en crisis previa a la presentación del caso.
pero les voy a poner la fecha cuando les publique las novedades. Voy a ver qué hueco nos queda para hacerle como un ejemplo, ¿sí? De cómo ir trabajándolo. Con una cosa más sencilla, pero para que no estén dudando tanto de cómo trabajarlo. Ya después se los publico, vemos con serie qué fecha y después se los publicamos. Bien, entonces, volviendo a la parte de balance térmico, ¿se acuerdan que habíamos estado trabajando sobre esto? Todo esto ya lo vimos. La producción, la relación con el tamaño, ¿sí? Las formas de transferencia de calor, la relación entre la temperatura central, la temperatura periférica y la importancia de la circulación sanguínea. Y todo esto trabajamos. Bueno, llegamos al concepto de termorregulación. También estuvieron preguntando la diferencia entre endotermo, que tiene que ver con la tasa metabólica basal, y homeotermo, que habla de la capacidad de regular la temperatura, y, o sea, mantenerla constante, a pesar de las variaciones temporales, que ese mantener esa termorregulación implica gasto energético, ya sea ante disminución de la temperatura corporal como ante aumento de la temperatura corporal. Todo esto lo habíamos estado viendo, y que entonces en la visión clásica llegábamos a esto que tenemos acá, cuál es la variable controlada o regulada, que es la temperatura corporal, que se puede expresar a través de un mecanismo de control y regulación clásico, si bien vamos a incorporar más cuestiones, más que el clásico, pero la base es la misma, y también identificar cuáles son las variables de respuesta. Hablamos de los termorreceptores, que los termorreceptores sensan la temperatura tanto a nivel periférico como central. Habíamos hablado, bueno, que los cutáneos y dentro de los periféricos también están los que se llaman profundos, que son los viscerales o que están en las venas o en los músculos, para diferenciarlos de los centrales, que son los que se encuentran en el hipotálamo. Y dentro de los periféricos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los que están relacionados con la piel, que es lo que vamos a ver después, forman parte de algunos de los reflejos somáticos, pero ahora los vamos a vincular con procesos que tienen que ver con el sistema autónomo, que es la regulación de la temperatura, y que esos termorreceptores de la piel tienen capacidad de sensar o calor o sensar frío, y que los extremos se comportan como nociceptores, que sensan cambios de temperatura, principalmente, porque fíjense si acá tienden algunos a adaptarse cuando se mantiene estable la temperatura, y que hay mayor cantidad de sensores de frío más superficiales, con fibras muy finitas. Todos son lentos, si bien son mielinizadas. Los de los sensores de calor están un poco más profundos en la dermis, son fibras C, que son amielínicas y son mucho más lentas. O sea que siempre esa información cutánea es lenta. Y cómo se sensa, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que son canales que se ubican en esas terminales libres de la epidermis y de la dermis, y que son dos tipos distintos de canales. Los nombres específicos, ¿se acuerdan? Eran TRPV para el calor, TRPM para el frío, pero los dos son parte de la misma familia, que son canales que se abren justamente con estas estructuras de transmembrana, que cuando están expuestos a diferencias de temperatura modifican las cadenas que unen las transmembranas, y eso hace que se abran o se cierran, y se mantienen abiertos. Por ejemplo, los de calor, ante el aumento de la temperatura, se abren y dejan atravesar cationes. Puede ser sodio o puede ser calcio. Y llegamos a ver los termorreceptores centrales, que tienen las mismas características, o sea que están en neuronas, que
fíjense, cuando las neuronas sensan calor, a medida que aumenta la temperatura, aumenta su potencial de descarga, pero lo que vemos acá es que siempre hay una descarga tónica. O sea que esas neuronas que son termosensibles dentro del área preóptica, los centrales, que son muchos dentro del hipotálamo preóptico, son neuronas que descargan tónicamente y el neurotransmisor que descargan es GABA. Son sensibles, la mayoría son sensibles al calor, tienen un subtipo especial de canal que es el 1, hay muy poquitas sensibles al frío y que pueden ser sensibles a otros mensajeros que pueden arribar al área preóptica. Ahora vamos a ver cuáles. Entonces vamos a tener que, expuestos por la piel, tenemos más cantidad de receptores sensibles al frío, pero en los centrales, en el hipotálamo, la mayoría son sensibles al calor, y es más, están descargando tónicamente a la temperatura core normal, o sea que tónicamente están inhibiendo a la rama efectora que les vincula. Eso justamente tiene que ver que esas ramas que están inhibidas tónicamente son las vías termogénicas, o también por mecanismos que conservan calor. O sea que el hipotálamo es muy sensible al aumento de temperatura. Lo capta mucho más rápido que la disminución de temperatura, a la inversa que los termorreceptores periféricos. Esas señales, entonces, tienen que ver con varias cosas. Cuando hablamos de las periféricas, vieron que dijimos que pueden venir de la piel, pueden venir de las vísceras, y cuando hablamos de la piel, tenemos que recordar, que lo vamos a ver en el somatosensorial, que hay una desviación en esta vía, que es la misma vía, comparten la vía espinotalámica que llega a la corteza. Lo que hay es una parte de esa vía que hace el relevo en el tálamo y llega a la corteza, que es la parte de discriminación, que indica el lugar que está expuesto a ese frío o al calor, y la intensidad, pero eso ya es somatosensorial, vamos a ver los detalles cuando veamos sistema somatosensorial. En lo que hace a la regulación de la temperatura, lo que nos importa es esta misma vía, que es espinotalámica, la parte que sigue hacia el núcleo lateral parabraquial, donde hacen relevo y llegan al área preóptica. O sea que en el área preóptica tenemos tanto neuronas propias, que son termosensibles, como la información que les llega de la periferia a través de la vía que hizo relevo en el núcleo parabraquial lateral. A su vez, la información en la médula también tiene, o sea, la médula también contiene algunas neuronas termosensibles que modulan. ¿Y esto qué va? A que cada vez que hay una sinapsis en una vía, hay modulación de esa información. O sea que en la médula ya esta información que viene de la periferia, ya sea de frío o de calor, es modulada. ¿Qué quiere decir que sea modulada? ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase pasada? Que hay vías intrínsecas que aumentan la sensibilidad o disminuyen la sensibilidad esa. En el núcleo parabraquial también. Y la otra característica es que la información de frío y de calor viene segregada, o sea, se mantiene separada. Eso, cuando aparezca la palabra segregada en el sistema nervioso, quiere decir que se mantiene ordenada, se mantiene separada. La información que viene de neuronas sensibles al frío, de neuronas sensibles al calor en la periferia. Y esta vía, que se estimula acá, que llega al área preóptica, libera glutamato, o sea que es un neurotransmisor excitatorio. Esas serían, o sea que tenemos vías sensibles, intrínsecamente sensibles, que liberan GABA, y la información que le lleva de la periferia, que libera glutamato. Y siempre recordando que esta vía que llega de la periferia va a también dividirse y va a llegar a lo que llamamos áreas de discriminación, que tienen que ver con
la parte somática. Pero ¿por qué volvemos a recargar la parte somática? Porque como vimos la clase pasada, cuando hablamos de interocepción y de esterocepción, si bien lo clasificamos separadamente, pero vimos que en la conformación de la sensación, si bien la corteza somatosensorial permite discriminar de dónde viene, la parte de la información que llega a la ínsula tiene que ver con la integración desde las vías interoceptivas, por lo tanto, da idea de justamente de esa autoconciencia de la temperatura a la que se está expuesto. Y eso acompaña las decisiones conductuales, las respuestas conductuales de la persona. Por eso es importante tenerlos en cuenta. Entonces, cuando se integran esas señales, dijimos, de los receptores sensibles, sobre todo del hipotálamo, que dan información de la temperatura central, y algunos viscerales que dan información de la temperatura central, los de la piel, que dan información de la temperatura periférica, pero sabemos que entre estas dos, ¿sí?, tenemos el sistema sanguíneo, que es el sistema que conecta y que permite la distribución del calor a lo largo del organismo. Estas neuronas del área preóptica hipotalámica, sensibles al calor, se van activando progresivamente a medida que aumenta la temperatura. Y ese aumento progresivo de la temperatura se sensa tanto por la información periférica como por la información central. O sea que las neuronas importantes del área preóptica son las que reciben tanto la información periférica como las que sensan la central. Y eso es lo que conocemos de cierta forma como neuronas que hacen al set point. Vieron que siempre se habla de un termostato en el hipotálamo. Son esas neuronas las que reciben la información periférica y a su vez son termosensibles que integran la información esteroceptiva y la información de la temperatura periférica y de la temperatura central. Y eso es lo que llamamos entonces punto de ajuste, set point, lo van a encontrar con el nombre de steady state o de balance point, porque últimamente se utiliza la terminología balance, o sea, punto de balance. Es el más adecuado porque hablamos de un balance térmico en realidad. Y entonces, recordar que a su vez esas neuronas del área preóptica, además de recibir esos dos inputs que los integran, dijimos que también pueden ser modificadas por influencias externas a esos inputs, que pueden ser neurotransmisores, puede ser, por ejemplo, la leptina, o TRH o endorfina. Dijimos, ¿se acuerdan de la clase pasada ya estrógeno, progesterona, que nos ayudan a explicar por qué durante el ciclo sexual femenino hay cambios en la temperatura central? Y lo que hacen esos mediadores que llegan principalmente a través de ¿dónde? A través de la parte del hipotálamo que está vinculado a los órganos circunventriculares, o sea que son permeables, ¿sí?, al pasaje de los mediadores, por lo tanto aumentan o disminuyen la sensibilidad de las hormonas de las neuronas POA que integran toda la información. Y a su vez, esas mismas también reciben información de regiones superiores, ya sea del córtex, de la ínsula, de la corteza prefrontal. O sea que integran más que las señales térmicas de la piel y de las neuronas que son termosensibles. Esa integración genera, esa sumatoria de señales genera en esas neuronas una respuesta. Esas neuronas dijimos que las que integran la información y que generan la respuesta son las neuronas que están en el área preóptica, que son GABAérgicas, que son las que tónicamente están ejerciendo una respuesta, porque tónicamente que están inhibiendo a la parte del hipotálamo dorsomedial que participa de las respuestas que aumentan la temperatura corporal. Dijimos que esas neuronas son sensibles al calor, porque fíjense que la lógica que estas neuronas son muy sensibles al calor son inhibitorias de los núcleos
que generan calor, que participan en las respuestas que generan calor o que evitan que se pierda calor. O sea que hay una inhibición tónica que está manteniendo la temperatura central por debajo, ¿sí? En el rango adecuado. Porque además, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que esa temperatura central está más cerca, sobre todo a nivel cerebral, más cerca de las temperaturas que causan desnaturalización de las proteínas y que empiezan a causar daños en esas neuronas, y están mucho más lejos de las temperaturas que son graves cuando se baja la temperatura corporal. Entonces, esa respuesta al posible aumento de la temperatura está mucho más controlada y regulada por esta inhibición tónica. Y entonces, acá es lo que tenemos representado. Esta es la neurona efectora que integra mucha información, acá la tenemos representada por una sola neurona, pero que libera GABA y que inhibe las vías eferentes que generan calor o que se llaman de defensa contra el frío. Son las que generan calor o que evitan la pérdida de calor. Pero a su vez se acuerdan que teníamos neuronas activadas por el frío, ¿sí? Que vienen principalmente de la periferia, porque adentro del hipotálamo son muy poquitas. La mayoría son sensibles al calor, pero ahí, desde la periferia hay mucha información de disminución de la temperatura. ¿A dónde arriba esa información? Dijimos al hipotálamo, pero dentro de ese hipotálamo del área preóptica conectan con interneuronas que regulan la descarga de esas neuronas GABAérgicas. O sea que para generar calor se inhibe la inhibición. Y este mecanismo es muy común en el sistema nervioso, porque si no se estarían duplicando o triplicando vías nerviosas, terminaríamos teniendo una masa encefálica tremenda, porque si para cada función tenemos una vía nerviosa es imposible. Evolutivamente, ¿qué se dan? Se dan generación de circuitos que se inhiben entre ellos con inhibición recíproca, por lo tanto, cuando se tiene que estimular algo, se inhibe la inhibición. Generalmente se mantienen inhibidas las estructuras, porque tenemos una ¿por qué se mantienen inhibidas? Si lo vemos en función de lo que se llama fisiología comparada, que es que, ¿se acuerdan? Creo que lo tengo más adelante, pero me voy adelantando, que la energía que maneja un organismo es limitada, y está en competencia entre las distintas funciones básicas, la reproducción, la regulación de la temperatura es una de ellas. Están en competencia con el resto, porque es limitada la producción de ATP para todas las funciones biológicas. Por lo tanto, siempre hay una base de inhibición de un montón de procesos que generan gasto energético, y que si se requiere dar respuesta a través del gasto energético, entonces aparece una interneurona inhibitoria que inhibe la inhibición. Y vamos a ver ese proceso en muchos casos, y este es uno de ellos. El frío lo que hace es inhibir la inhibición que se da tónicamente por las neuronas GABAérgicas. Y entonces, esto que parece muy complicado, pero ustedes ya están acostumbrados por neuroanatomía a ver muchas de estas vías, acá que tenemos todo lo que estuvimos hablando recién, por ejemplo, calor sensado por la piel. Dijimos una vía, acá se separa, acá tenemos las cuestiones perceptivas y de discriminación espacial, la información asciende del parabraquial, y acá tenemos que se estimula, ¿se acuerdan que es glutamato lo que se libera? Las interneuronas que están en el núcleo preóptico terminan estimulando a estas neuronas que son sensibles al calor y que mantienen inhibida la vía eferente. Y acá que tenemos que cuando es frío, hay una vía que lleva la información de frío, ven que es esta, que también da información de percepción y discriminación, pero en el hipotálamo se libera el glutamato sobre una interneurona inhibitoria. Entonces, cuando se activan esas
se inhibe, la inhibición, por lo tanto, queda estimulada todos los procesos productores de calor y que evitan la pérdida de calor. O sea que es más sencillo de lo que uno piensa, ve como muchas cosas, pero la clave está acá, que se mantienen inhibidos los sistemas productores de calor o de pérdida de calor, y acá se inhibe esa inhibición, dependiendo si se estimulan los receptores de calor o si se estimulan los receptores de frío. Entonces, ahí es como se activan todas las respuestas. Ahora, esas respuestas, y en general en todos los procesos fisiológicos, no se dan todas las respuestas juntas. Dijimos que esas neuronas que son termosensibles se van activando, y a medida que va aumentando la temperatura van activando, por ejemplo, cada vez más procesos, porque van aumentando su frecuencia de descarga. Y a su vez se detectó que hay muchas vías paralelas que atienden cada una a un tipo de respuesta. Entonces, tenemos señales, ¿sí?, que vienen principalmente, las señales que vienen principalmente de la piel, o sea, de los esteroceptores, participan de las respuestas que se llaman feed-forward. ¿Se acuerdan de cuando el primer teórico que vimos, que dentro de los mecanismos generales de homeostasis había estado los de retroalimentación, que son los más conocidos, y los de anteroalimentación o prealimentación, que acá se dan? Son respuestas que en esa percepción de frío o de calor, que si bien se integra a nivel cortical y a nivel somático, ¿sí?, tomamos conciencia del frío ambiental, también esa información llega al área preóptica y genera conjuntamente respuestas de tipo conductual. Esas respuestas conductuales son las primeras que se dan. ¿Por qué? Porque son las respuestas conductuales que tienden a ¿qué? A disminuir el impacto del cambio de temperatura ambiental. O sea que se dan cuando cambió la temperatura periférica, pero no hay cambios en la temperatura central. Pero cuando con esas respuestas conductuales no se alcanza a mediar esa disminución o ese aumento de temperatura y hay un impacto en la temperatura central, y esa temperatura central cambia, se ponen en marcha los mecanismos que conocemos como de respuestas de feedback, que son las respuestas autonómicas. Entonces ya ahí ya hablamos de una secuencia. Primero respuestas conductuales, generadas principalmente por la señalización que viene de la esterocepción, de la piel, y después se dan respuestas autonómicas, principalmente por el cambio de la temperatura central. Ahora, además, dentro de esas respuestas autonómicas también hay una secuencia, ¿sí? Y cuando hablamos de retroalimentación negativa, que no se da en la conductual, ¿por qué no se da en la conductual? Porque en la conductual no hay modificación de la temperatura central. Lo que se dan son conductas de evitamiento del ambiente donde tenemos cambiada la temperatura. En cambio, en las respuestas donde hay cambio en la temperatura central, sí se da un mecanismo de retroalimentación negativa, que es el modelo clásico. O sea que fíjense que el modelo clásico no me explica las respuestas conductuales. Por eso vamos sumando y vamos viendo de una forma más sistémica cada una de las respuestas. A su vez, dentro de la activación autonómica también hay una secuencia. ¿Y justamente a qué atiende esa secuencia? A lo que les decía recién, que la energía del organismo se está dividiendo constantemente en varios procesos homeostáticos, en el proceso de reproducción, en el proceso de crecimiento, y en la, entre comillas, que se llama así, toma de decisión dentro de esa competencia, ¿sí? La secuencia de activación autonómica refleja el costo energético de cada proceso. Entonces, por ejemplo, la vasoconstricción siempre se da antes de la termogénesis, porque obviamente el impacto en el costo energético es mucho menor. La vasodilatación siempre se da antes que la sudoración, porque el impacto en el balance hidrosalino, que va a terminar impactando en mayor gasto energético, también hace que los procesos de vasoconstricción y vasodilatación se generen previo a otros procesos. Y a su vez, eso también
da la idea, y se pusieron a investigar, de que hay distintas vías que, dependiendo de el umbral que se va superando en esa activación, se va relacionando con distintas vías independientes. Entonces, dijimos respuestas conductuales. Esas respuestas conductuales son innatas, o a veces se dan sin que las pensemos, ya vamos a ver ahora en conducta cuando hablemos de innato, o aprendidas, porque sabemos a dónde ir a buscar la colcha, cómo prender el aire acondicionado, cómo levantarla. Eso serían respuestas conductuales termorregulatorias. Por ejemplo, modificar las posturas de superficies expuestas. Esas a veces son innatas. Es la auténtica que sacás el pie de abajo de la cama cuando tenés calor durante el verano, o sacás la mano, la estirás. Eso que estás exponiendo superficies para perder calor. O al revés, abrazarse y achicar los brazos porque es una respuesta innata de postura que disminuye ante el frío la exposición de las superficies. Modificación del microambiente sería eso, ya agregarse ropa, modificar el termostato de la caldera, del aire acondicionado, que son aprendidas, que esas son todas conductas de evitación de ese ambiente adverso. También conductas sociales, el abrazarse o el separarse si hay calor, todo eso son conductas y están mediadas por esta interacción entre lo exteroceptivo y lo interoceptivo. Pero lo que se encontró es que generalmente esas conductas están más integradas en el lado somatosensorial con la integración del área preóptica, porque cuando destruyeron el área preóptica, las conductas se seguían dando, pero no de manera coordinada con la respuesta autonómica. O sea que en realidad toda la construcción de la respuesta conductual se termina de integrar en el POA, pero no depende su expresión del área preóptica, pero sí la coordinación con la respuesta autonómica. Y entonces, esas respuestas autonómicas, ¿cuáles son? Acá tenemos, fíjense que es el mismo modelo, la temperatura, que antes eran las señales, temperatura core de la piel, y en ese sistema, en ese hipotálamo, que ahora ya sabemos, en el hipotálamo, el área preóptica, se integra la información, y esas neuronas GABAérgicas, su estimulación o su inhibición son las que determinan la respuesta, y esas respuestas se pueden dividir en, fíjese, básicamente que tenemos respuestas que tienen que ver con la piel, donde se está modificando la pérdida, o digamos, se está regulando el intercambio de calor con el medio a través de los mecanismos que vimos, evaporación, radiación, convección, o agregando una prenda por respuesta conductual, estás modificando justamente esa pérdida de calor. También generando calor, por eso hablamos de un control metabólico, y obviamente el vasomotor, que dijimos que en el fondo ese vasomotor es el más barato para el cuerpo. Lo que hace el vasomotor es regular la cantidad de calor que arriba desde la temperatura core a la piel y que se pierde, que se disipa, y entonces o la aumenta o lo disminuye en función de la cantidad de calor que ese organismo necesite disipar o retener. Y lo que se encontró es que cada una de estas respuestas tiene una vía distinta. O sea que esto que, si bien se integran todas en la misma, cada una tiene una vía distinta. Y participan el hipotálamo, o sea, dentro otras partes del hipotálamo, como son el dorso medial o el hipotálamo lateral. O sea, en el anteroposterior, en el área preóptica se integra. Y esa información va a otras áreas del cerebro, también hipotalámicas en la mayoría, algunas no, fíjense que cuando vemos comparten estructuras pero no son todas iguales, pero en muchos casos que, fíjense, lo que tiene que ver con la termogénesis, está el hipotálamo dorsomedial participando. Y después la vía eferente, en la mayoría de los casos es simpática, o sea que el mediador principal es el sistema nervioso autónomo, división simpática, salvo en uno de los mecanismos de respuesta autonómica, que es a través de la estimulación del músculo esquelético.
Entonces, vamos a ver algunas de ellas y tenemos que sumar además, que esas son las 4 respuestas más típicas, que dependiendo de la situación, la respuesta también involucra otros mediadores neuroendócrinos, porque hay neuronas que estimulan del hipotálamo a la hipófisis, por ejemplo, la liberación de hormona tiroidea, o se estimula la médula suprarrenal, liberando adrenalina, y también en ese hipotálamo y en vinculación con los centros respiratorios y los centros cardiovasculares se coordinan las respuestas termorregulatorias con la respuesta respiratoria y cardiovascular. O sea que ahí vamos, fíjense cómo ampliando cómo es esa fina coordinación. Entonces, vamos a ver un poquito de qué pasa con la regulación del tono vascular. Dijimos que lo que modifica es la tasa de transferencia del calor por el mecanismo que vimos antes. Y que participa desde del POA, la información llega a los núcleos simpáticos y que regulando la descarga de las neuronas simpáticas a través de la activación del receptor alfa-1, se regulan esas, sobre todo las anastomosis arteriovenosas cutáneas, que son las que participan en este mecanismo. Entonces, esa disipación de calor tiene justamente una correlación a medida que aumenta la temperatura ambiental, ¿sí? La temperatura central se mantiene, pero la temperatura de la piel, que es la temperatura corporal, aumenta. ¿Esto por qué está representado? Porque hay mayor disipación de calor. Ahora, esto es importante si existe un gradiente para que se disipe el calor. O sea que a medida que se pierde, si la temperatura corporal aumenta tanto que se pierde el gradiente, ya este mecanismo de transferencia del calor ante aumento de la temperatura no es eficiente. Y se suma además, este es el principal, el tono simpático, que sabemos que el músculo lisovascular es el que está inervado por las vías simpáticas, pero también el sistema vasodilatado colinérgico, que es activado por calor y está mediado por óxido nítrico. O sea que se suma para la mayor eficiencia este otro sistema vasodilatador. Obviamente que la inversa pasa cuando hay que restringir, se restringe la circulación por esa anastomosis arteriovenosa y que se está evitando la difusión de calor. Entonces, la circulación sanguínea redistribuye el calor, no pierde el calor por transferencia. Este sería un mecanismo de defensa contra el frío y este sería un mecanismo de defensa contra el calor, y así como lo van a encontrar en los libros. Y obviamente que a medida que aumenta la temperatura ambiental, pasamos de ese tono vascular que se mantiene, que se va perdiendo, hasta llegar a una vasodilatación total. El otro mecanismo es el de la sudoración. ¿Por qué? Porque dijimos que si no hay gradiente, por ejemplo, cuando es un mecanismo de defensa contra el calor, si no hay gradiente de temperatura, no se pierde calor por los mecanismos de aumento de la circulación en la piel. Pero se activa entonces otro mecanismo, que es la activación de las glándulas sudoríparas, también a través de la activación simpática, pero en este caso es mediado por acetilcolina, activado por receptores M3, donde esta inervación simpática activa que se genere sudor, y lo que pasa es la evaporación del sudor que genera la refrigeración. ¿Por qué? Porque justamente al generarse agua, el agua tiene mayor capacidad de transferir ese calor al evaporarse. Por eso es importante en altas temperaturas, donde justamente ya no hay gradiente para que el calor disipe por el mecanismo anterior. Constantemente tenemos pérdidas de agua por sudor, aproximadamente lo normal es unas 2.400 kilocalorías. También hay pérdidas, cuando hablamos de las pérdidas de agua insensibles, también se está perdiendo calor en esas pérdidas.
Y obviamente, ¿qué impacta? Así como en el anterior mecanismo impacta que se aumenta la temperatura, no hay gradiente, en este caso se aumenta la humedad relativa, esta sudoración no es un mecanismo adecuado. También depende de la cantidad expuesta que permite la sudoración, la circulación de aire, a mayor circulación de aire, mayor tasa de evaporación, o sea que hay un montón de condiciones que favorecen o desfavorecen esta tasa de sudoración. Y eso es muy importante tener en cuenta cuando hablamos del posible golpe de calor. Cuando estos mecanismos refrigerantes, estos primeros mecanismos refrigerantes, ya el conductual no mejoró, no hay forma, no tenés aire acondicionado, aumentó a 40 grados la temperatura dentro de tu casa, no hay gradiente entre tu temperatura corporal o sea que se van perdiendo mecanismos, ya no hay mecanismos. ¿Qué pones? Un ventilador. ¿Por qué el ventilador te ayuda? Porque genera esta circulación de aire que favorece la regulación a través de la sudoración. Y por eso justamente aumenta, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la tasa de evaporación. Y justamente es muy importante cuando va aumentando la temperatura, donde ya la transferencia no se puede hacer, pero sí la evaporación. Fíjense cómo va aumentando el porcentaje de impacto de la evaporación en mantener la temperatura corporal a medida que aumenta la temperatura ambiental. Un mecanismo ya de defensa del frío que tiene que ver con la piel es la piloerección, que también son todos mecanismos que modifican la tasa de transferencia. Fíjense que no hay generación de calor acá. En este caso modifica la tasa de transferencia evitando la radiación, porque al producirse la contracción también por una vía simpática, pero que libera acetilcolina, de la contracción del músculo erector del pelo, la capa aislante aumenta. Por lo tanto, se está regulando, es como que el mecanismo de disipación del calor tiene que atravesar una capa más, por lo tanto, disminuye la pérdida de calor, esa piloerección. Entonces, vimos hasta acá cómo se puede controlar y regular el intercambio de calor con el medio ambiente. Nos va a saber cómo se puede controlar y regular la producción del calor metabólico. Entonces, esos serían mecanismos justamente de tanto respuestas conductuales como autonómicas que participan. Entonces, control y regulación del intercambio de calor y control autonómicas ya, control y regulación de la producción de calor metabólico. Esa producción de calor metabólico es lo que llamamos termogénesis adaptativo-facultativa. Tenemos dos mecanismos principales. La termogénesis tiritante, que es la que dijimos que mostramos anteriormente, que por otra vía, también a nivel hipotalámico, se estimulan vías somáticas de control somático del sistema motor, ahora vamos a ver cuáles, y se estimula la contracción de las fibras en forma rítmica. Y la termogénesis no tiritante, que aparece con estas siglas VAT, es en la que participa el tejido graso especializado, que se acuerdan que ya vimos, no me acuerdo si en la clase pasada o en la anterior, cuando hablábamos del tejido adiposo, que ya vimos las diferencias entre lo que llamado blanco y el tejido adiposo marrón. Esa termogénesis tiritante, que es la que se da primero en este proceso secuencial de generación de temperatura, fíjense que generalmente se da en los músculos esqueléticos y esta estimulación dijimos que es a partir del hipotálamo, o sea, el POA sensa, envía información al hipotálamo posterior y dorso medial, y de allí parte información que conecta con vías descendentes que controlan el músculo esquelético, retículo espinal y rubro espinal, porque tiene acción sobre la motoneurona alfa y la gamma, y entonces esa acción, interacción entre alfa y gamma, va generando esa contracción rítmica del músculo esquelético. Y la termogénesis no tiritante, entonces, es mediada específicamente por el simpático. Esa noradrenalina actúa a través de receptores beta 3 y que estimulan, por un lado, la lipólisis y la activación de
esa proteína mitocondrial que es desacoplante de la cadena de electrones. Por lo tanto, a igual tasa de ingreso de sustrato, se genera más calor y menos ATP. Por lo tanto, constantemente, a medida que se va quemando esos ácidos grasos, se genera más calor. Y eso es favorecido porque esta acción estimula, ¿se acuerdan cuando vimos funcionamiento de la tiroides? Una deiodasa específica, la deiodasa 2, que se encuentra en este tejido adiposo graso, se activa, justamente se estimula la transcripción de esta deiodasa en el tejido adiposo graso, marrón, y esta facilita que la T4 pase a T3 y entonces se genera una acción sinérgica para la termogénesis facultativa no tiritante. Esta acción tiene cambios que van acordes porque se permite mayor acumulación. Fíjense que hay mayor acumulación en los recién nacidos, es parte de la termogénesis que participa de los primeros momentos de regulación de la temperatura en el neonato, este mecanismo. En el adulto cambia la acumulación de tejidos, fíjense que principalmente es escapular, ¿sí? Suprarrenal, paravertebral, y cambia la cantidad dependiendo de la época del año, porque tiene una relación directa justamente con la termogénesis por exposición al frío. Entonces, cuando vemos en su conjunto este sistema de termorregulación, tenemos que esa temperatura corporal, que ya sabemos, se sensa tanto en el hielo, o sea, en la periferia, como en la temperatura central, que toda esa información y visceral, que es parte de la periférica, puede estar moderada, por ejemplo, cuando hablamos de fiebre, por factores pirógenos que afectan estas neuronas del POA, o por hormonas, como vimos la leptina, por ejemplo, o vimos estrógeno, progesterona. Todo eso se integra en estas neuronas GABAérgicas del área preóptica, que son las que, dependiendo si están estimuladas o inhibidas, van a generar las respuestas, que tenemos las autonómicas y mediadas por el autónomo, que son las termogénicas y las que regulan el sudor y la vasoconstricción, y las por vías somáticas, las que regulan la termogénesis tiritante. Y acá lo que nos falta incorporar es la vía donde la información ya sea de los receptores periféricos como centrales, y la información del mismo hipotálamo, no es en el hipotálamo donde se integra, sino que se integra en la corteza cerebral, se generan esas respuestas voluntarias cuando son aprendidas, que generan conductas. Entonces acá tenemos que recordar que además de las respuestas fisiológicas autonómicas, hay un conjunto de respuestas conductuales que son las de prealimentación, o sea que se van a dar antes que las respuestas autonómicas o también llamadas fisiológicas. Obviamente que todo esto que vimos recién nos ayuda a entender las diferencias en la estimación de la temperatura corporal como signo vital. Sabemos que, ustedes seguramente ya lo han visto en APS o en alguna otra de las materias, que obviamente, conociendo esa diferencia entre temperatura y calor, sabemos que los termómetros lo que están es estimando, detectando el calor y estimando la intensidad de ese calor. Entonces, ¿qué teníamos? Métodos no invasivos, el típico uso axilar, que lo que estás midiendo es temperatura periférica, cutánea, obviamente que entonces sabemos que es menor que la temperatura central y podemos ahora conocer por qué, que obviamente que si hay mecanismos disipatorios, esa temperatura está aumentada y ahora podemos explicar por qué y cómo es que está aumentada. Entonces cuando hay fiebre podemos detectar esos mecanismos disipatorios
al medir esa temperatura superficial. Bueno, actualmente que se usa mucho la remota, que por la tomografía por infrarrojo, pero obviamente lo que hace es un registro total de que también de la temperatura superficial. Y después, para acercarnos a estimar un poquito más de cerca la temperatura central, tenemos algunos, ¿por qué se llama mínimamente invasivo? El oral es mínimamente invasivo, sublingual, estima un poquito más de cerca, pero lo que pasa es que tenés que tener muchas cosas en cuenta, porque obviamente te va a cambiar si estuviste comiendo un helado hace poco, si estuviste tomando un café. Es muy sensible a los eventos que estuvieron pasando, pero es mucho más cercano que una temperatura cutánea axilar. La timpánica también, el problema es que puede haber cera en el canal auditivo, que depende de la profundidad, y no se llega a mucha profundidad en el canal auditivo, por lo tanto, es bastante impreciso con ese sensor infrarrojo tomar la temperatura timpánica, o sea que en el fondo la oral y la timpánica se acerca más a la temperatura central, y después tenés la rectal, que ¿de qué va a depender? Del contenido de la ampolla rectal, y porque eso dice que tiene una latencia además, porque fíjense, cuando se toma la temperatura, en este momento tienen la temperatura rectal y la temperatura nasal. Fíjense que la temperatura nasal es un poquito más cercana a la temperatura real, pero cuando se toma hielo, lo que hablamos de que hay latencia, es latencia en el tiempo, porque cuando hay cambios en el recto, fíjense que lo que tarda en representarse esa temperatura, en cambio, si uno consume hielo que modifica la temperatura nasal inmediatamente lo puede registrar, como la temperatura bucal. Por lo tanto, justamente esto es lo que nos está explicando, que ninguna realmente nos va a dar idea real de la temperatura central si no tenemos en cuenta un montón de condiciones antes de tomarla. Y los más invasivos, que son, bueno, en temperatura esofágica o en la vejiga, o bueno, dependiendo el problema que se esté estudiando, se puede llegar a ser más invasivo, que se puede tomar la temperatura central cerebral. Pero obviamente que depende del momento del día en el que estemos tomando la temperatura, también va a haber un impacto, porque hay un ritmo circadiano, como en todo parámetro fisiológico. El ritmo circadiano tiene un impacto, y cuando uno ve la temperatura central a lo largo del día, cambia, se mantiene en el rango entre 36,5, 37,2 en realidad, no llega a 37,5, pero 37,3. Pero cuando se observan más de cerca, se observa que durante la noche, mientras dormimos, es en el momento en el que se da la menor temperatura corporal. Y eso se puede observar y se puede registrar principalmente porque hay una vasodilatación distal a través de la cual se pierde calor, se mantiene la temperatura central, pero se va perdiendo temperatura a través de las extremidades, por ejemplo, y entonces esa temperatura, llegada a cierto momento de la noche, es donde se da la mínima, que es lo que vimos acá, y se vuelve a restablecer. Y eso lo correlacionan con eventos que tienen que ver con disminución de la tasa metabólica basal, además de esa pérdida a través de las extremidades, falta, y que lo correlacionan funcionalmente con disminución del gasto energético durante la etapa de sueño, que se reactiva al iniciar la vigilia. Y esto entonces lo vamos a correlacionar, por eso les dejé ahí el link, digamos, el link mental. Cuando vayamos a ver el ritmo vigilia-sueño en el sistema nervioso, lo vamos a correlacionar con este ritmo de la temperatura, porque si bien no se conocen los datos íntimos,
¿Dónde se regula el inicio del sueño y el inicio de la vigilia? En áreas cercanas al área preóptica, en el hipotálamo. O sea que están todas íntimamente relacionadas. Y por último, como signo vital, saber lo importante que es regular esta temperatura, porque en los dos extremos, tanto en la hipotermia como en la hipertermia, si bien se van dando todos estos procesos que vimos para mantener la temperatura corporal, cuando esa temperatura central decae debajo de ciertos límites o sube por encima de ciertos límites, ya se pueden dar procesos o efectos irreversibles. Por eso es tan importante mantener la temperatura central. Fíjense que tenemos como algunos límites, donde a partir de cierta temperatura, por ejemplo, debajo de 32 grados, se van perdiendo los mecanismos homeostáticos. Y por encima de 44 ya se perdieron totalmente los mecanismos homeostáticos. Por lo tanto, si bajamos de entre 32 y 28, empiezan a evidenciarse un montón de efectos, y por encima de 44 grados ya los efectos son irreversibles. Así que justamente hay eventos, por ejemplo el ejercicio, que aumenta la temperatura central por el aumento propio del metabolismo, pero en esa franja, que puede llegar a 39 grados en el aumento de la temperatura central en el ejercicio, estamos generando todos estos mecanismos de disipación de calor. Igual que, por ejemplo, acá tenemos el máximo de termogénesis, por ejemplo, hasta 34 se da el máximo de termogénesis muscular. Primero se incrementa la tasa metabólica, incrementa la termogénesis tiritante, y ahora empieza a decaer de 34, ¿sí? Cada vez esa termogénesis se va haciendo menor porque se van alterando debido a la misma cinética, y debajo de 30 ya cesa, por más que las señales de frío, cesa la termogénesis. O sea que ya justamente al perderse esos mecanismos regulatorios es cuando ya comienzan los efectos irreversibles. Bien. Entonces, dijimos respuesta al frío, porque todos estos son mecanismos generales. Después ustedes tienen que seleccionar, por ejemplo, cuando hablábamos de altura era respuesta al frío. Entonces seleccionan aquellos mecanismos que se activan, por ejemplo, por la activación de los receptores periféricos y la activación de los receptores centrales, que son los menos, por el frío. Saber dónde se activan y cuáles son los efectos. Por eso hablamos de vasoconstricción, de piloerección, para conservar el calor, de aumento de la actividad simpática, por la idea de los mecanismos de termogénesis, tiritante y no tiritante, para aumentar el metabolismo y aumentar la producción de calor. O sea que son la selección ante cierta circunstancia, cierta situación. Entonces, obviamente que ahí ¿cuál faltó? La primera, búsqueda de abrigo, o sea, cambio de ambiente, búsqueda de calor, aumentar la cantidad de ropa, y después sí empiezan todos los procesos que vimos recién. Todos van teniendo sus riesgos, porque al estar expuesto al frío, a veces la vasoconstricción del sillón arteriovenoso es tal, y va aumentando la vasoconstricción, por eso, digamos, el Shell, ¿sí? Fíjense cuando comparábamos, la temperatura periférica se va ampliando, se va circunscribiendo cada vez más para mantener la temperatura core de los órganos vitales, redireccionando constantemente el flujo del sistema venoso para perder cada vez menos calor en la periferia. Por lo tanto, eso va a tener consecuencias, creo que están acá, que justamente que es esa vasoconstricción extrema que lleva a que los lugares que dejan de ser irrigados sufran gangrena. Además, cuando baja mucho la temperatura, se pone mucho más viscosa la sangre, por lo tanto, le cuesta más atravesar los capilares, hay menos oferta de oxígeno, y todo eso justamente va en detrimento, si bien se mantiene cada vez más la temperatura core, se va haciendo esa temperatura core cada vez más cercana y restringida a los órganos vitales. Todo el resto, en esta competencia que hablábamos,
se va perdiendo. Y obviamente que en esta respuesta al frío es una situación de estrés, o sea que se suma lo que vamos a ver después en nervioso, la respuesta ante este estímulo estresor, que es esta exposición al frío, donde también a nivel de hipotálamo se registran estas señales que se van a procesar a veces cognitivamente, a veces se va a pasar lo cognitivo, y a través de la actividad simpática se suma, se sinergiza a través justamente de la liberación de adrenalina por la médula suprarrenal, la termogénesis. Y habíamos visto en la clase pasada la diferencia entre la aclimatación o la respuesta ante una situación momentánea con lo que llamaríamos adaptación, o sea, aquellas poblaciones que viven y hace generaciones que viven, muchas generaciones que viven, expuestas a determinada temperatura. Sería, en este caso, por ejemplo, se estudiaron las poblaciones esquimales o las poblaciones de mongoles expuestos a temperaturas muy bajas, temperaturas medias muy bajas todo el año. ¿Qué se encontró? Que hay menor cantidad de glándulas sudoríparas en el cuerpo, que tienen niveles basales aumentados de T3, por lo tanto su metabolismo basal comparado con una persona que vive en lo que llamamos normotermia, o sea, en una temperatura ambiental 25-30 grados, tiene un metabolismo basal incrementado en un 50%, tiene modificado el set point en menor, o sea que generalmente requiere menos gasto energético para mantener la temperatura core, y hay muy poca respuesta por temblores musculares. Lo que impacta acá son las adaptaciones culturales, que son de dos tipos. Por un lado la ropa y por otro lado la dieta. O sea que la dieta rica en grasas, que son grasas saludables, ¿se acuerdan que ya hablamos el impacto de la dieta, que tienen genéticamente modificadas algunas transcripción de algunos factores que facilitan la digestión, la absorción y sobre todo el procesamiento, y la dieta que es mucho más rica en omega 3 que en otro tipo de grasas, pero son grasas y todo eso favorece entonces la acumulación en el tejido adiposo marrón. Bien, entonces esto como para que vayan viendo cómo correlacionar todas las... fíjense que vamos ya dejando links cuando veamos estrés, cuando veamos conducta, que son algunos de los próximos teóricos. Profe, me pasa una pregunta. No tiene mucho que ver con el teórico, pero quería saber ¿cuándo es la fecha de entrega para los que tienen que rehacer la hoja de ruta? El lunes que viene. ¿Y es en el mismo espacio en donde...? Van a tener otro. ¿Otro espacio? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo, porque quería saber eso, porque sí. estamos a full. No, se van a tener otro espacio, hasta el lunes que viene va a estar abierto. Así lo hacen. Muchas gracias, profe. No, es nada. Bien, bueno, ¿alguna duda de esto, de esta parte? Lo que por eso le decíamos, ustedes pueden ir y buscar un montón de teóricos. Lo que hemos tratado de hacer este año principalmente es, porque hemos registrado en los últimos exámenes, hemos ido tomando nota y hemos registrado que para algunos temas es como que no existen. O sea, le toca regulación de la temperatura y signo vital. Le decimos, chicos, es un signo vital. Le decimos, ¿qué temperatura? No. Igual cuando hablamos de metabolismo basal, lo único que saben es, las hormonas tiroides regulan el metabolismo basal. Es la única frase que... Entonces, justamente hemos tratado de, ahora, como ya tienen todos los otros teóricos, hacer hincapié en esos temas que hemos detectado que falta integración, falta vinculación, en los libros a veces viene disperso en distintas partes, entonces... por eso estos teóricos capaz que no tienen tanta profundidad en los que están cargados en el aula, por eso para los otros teóricos que son básicamente iguales les decimos vayan
y búsquenlos en el aula de fisiología, que ahí los tienen a todos cargados. Otro tema era oferta distal de oxígeno. Por eso tienen un teórico prácticamente de oferta distal de oxígeno, porque también era como que entonces hemos hecho hincapié en muchos de estos temas que hemos detectado que nos llegan a integrar antes del examen. Entonces le puedo hacer una pregunta del teórico. En cuanto a la hipotermia y hipotermia, ¿el alcohol qué sería considerado? ¿Como un agente de hipotermia o de hipertermia? Porque me acuerdo el que alcohol. Sí, el alcohol, porque había... ¿Pero qué cosa el alcohol? Porque si me tomo un traguito, no pasa nada. Si me tomo un... Claro, no, en un problema, en una persona que tiene ya problemas, que es una persona alcohólica, había tenido un trabajo que hablaba de una persona alcohólica, era un caso, y nada, al principio es como que te da calor, pero después con el tiempo en realidad te causa una hipotermia, pero está como primero te causa una ligera hipotermia y después una hipotermia, ¿sería así el orden? ¿O es uno u otro? Y lo que pasa que va a depender de cuántos años hace que es alcohólico. ¿Qué toma? ¿Toma todos los días? Porque generalmente, lo ven ustedes en la típica película, hace frío y le dan un traguito de whisky, una cañita, porque el efecto es de trabajo en ese momento es que te da calor. Entonces vos decís, el alcohol bebido en la siguiente 10 minutos genera una sensación de calor. Ahora, si vos me decís que una persona alcohólica, donde ya un montón de otras cosas están alteradas, pero no es porque el alcohol, sino porque ya el hígado no le funciona bien, el metabolismo no está funcionando bien, es más, está flaco porque el alcohol le da sensación de saciedad y no come, todo eso le va generando disminución de la temperatura corporal, pero por cambios que van sucediendo por el efecto prolongado del alcohol. Generalmente puede ser por dos cosas, se mueren de hipotermia porque se mueren borrachos afuera y que lo conductual desapareció y cae tanto la temperatura corporal que pero se mueren de hipotermia generalmente porque se duermen afuera pero digamos hay como una diferencia, no es como una secuencia primero que acá da calor y después da frío. A eso voy. Depende de la situación, ustedes tienen que recortar la explicación. Acá se están dando estos mecanismos, entonces participan como generación de calor. Y acá evidentemente es todo un proceso que se da en una persona alcohólica. Y la hipotermia puede estar generada si ya el nivel de alcoholismo es tal que esa competencia, o sea, justamente entre el alcohol que da sensación de ansiedad, pero son calorías vacías porque no se acumulan, ya disminuye tanto la ingesta que son personas flacas, más allá que la afección hepática y todo eso llega a que posiblemente la temperatura central no pueda ser adecuadamente mantenida por la tasa metabólica basal. Entonces, cualquier situación de disminución de la temperatura externa no genera las respuestas adecuadas para la mantención de la temperatura. Claro. Bueno, gracias, profe. No. Bien. Bueno. Ya ahora entonces vamos a subir toda la información y les abrimos lo que tienen para aquellos que tienen que subir las correcciones. ¿Tienen alguna otra duda? Sí. Me quedé pensando en lo del alcohol, porque, por ejemplo, en el caso de las personas, no sé, que desaparecen en la nieve, siempre como están los perros estos, los San Bernardos, como que tienen esas, como que tienen en el cuello siempre como un, no sé si es tipo como un, sí, que es mentira o como que les dan, digamos, a las personas estas, que actuaría como un vasodilatador en ese momento
el alcohol a las personas, no sé, que están perdidas en la nieve y eso, o no? Y si vasodilatás vas a terminar de perder el poco calor. Digo, vasoconstricción. Sería contraproducente Claro, por eso, todo depende de la situación. Del contexto, claro. El contexto, ustedes seleccionan. Más allá de eso, que si la persona, fíjense que si la hipotermia es tal, ya la reacción o sea, no hay reacción del sistema nervioso debajo de cierto nivel de hipotermia. No, se pierden las capacidades cognitivas, no me acuerdo si ahí aparecen, pero fíjense en la que yo les dije, van marcando cómo van desapareciendo capacidades cognitivas, después capacidades de respuesta innata, y después ya directamente no responde, entra en inconsciencia, y obviamente que eso lo lleva a la muerte. Entonces, dependiendo cómo encuentre la persona, ese alcohol va a poder favorecer o no, pero es más un efecto circunstancial más que un efecto fisiológico el del alcohol. O sea, una vez que se desencadenaron ciertas cosas, no hay alcohol que te alcance. Ah, bien, bien, gracias. Bien. Bien. Chicos, si quieren, voy dejando. Mañana tienen clase, el miércoles tienen clase y el jueves tienen clase. Resulta que el viernes no tienen clase. Recién el lunes de nuevo nos volvemos a encontrar. Y después entonces vamos a subir el cronograma nuevo porque por las dudas, por si les surge alguna duda, van a tener en novedades subido el cronograma, el cambio chiquitito de cronograma de estos días. Bien. Bueno, Celia, ¿algo más? Muy bien. ¿No? Bueno. Ahí me hacía acordar lo que preguntaba Victoria, hay una película, ayer la veía, Everest, que, bueno, cuenta de cómo un grupo así no son profesionales, pero bueno, están entrenados para subir al Everest y se ven, bueno, todos estos cambios de la altura, ¿no? Y después ya en el extremo, falta de regulación térmica, ¿sí? Ahí sí, si están aburridos y la quieren ver, vayan viendo por qué van caracterizando los personajes esas distintas manifestaciones, ¿no? A medida que van subiendo, ¿sí? Todos lo conocen mejor que nadie, ¿no? Lo que les va pasando cuando están a 3.000, cuando están a 3.500, cuando están a 4.000, ¿qué van a esperar? Así que como para aplicarlo. Bueno. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Nos vemos mañana entonces. Cuídense. Chao, profe. Gracias. Adiós. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Adiós. Chao.